Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. Buenas noches, Buenas profe. noches, Buenas noches. profe. ¿Cómo les va? Bien, profe, ¿usted? Ya me tocó a mí ir a la facultad. ¿Cómo ve? ¿Ya? Qué Sí, bien, muy sí. bien. ¿A usted Muy del bien. otro semestre ya le dan grupos presenciales? No, los dos grupos que tengo son en línea. ¿Y el otro semestre ya sí va a dar clases en presencial o...? Pues esperemos que sí nos regularicen un poco más esta parte. Yo esperaría que sí, pero pues todo depende de la coordinación. Ojalá que sí, profe. Ojalá que sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va en sus clases presenciales? Ya me perdí. No llega el anexo. Llegué como media hora tarde a mi clase. Sí. Suele suceder las primeras veces que están tomando clases del anexo al principal también, estar corriendo, ¿no? Esa parte también es interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues espero que les vaya bien, cuídense mucho, sobre todo esa parte también. Y pues disfruten también la universidad. Bueno, los que van presencial, los que no, igual pues disfruten todavía el tiempo en casa, esa parte también. Y pues descubran también, pueden ir a las otras facultades, yo creo que no hay problema, no sé, ahorita, porque la verdad, pues ahí en la facultad, pues de comida no se come muy bien que digamos ahí. Entonces, a veces es más factible ir a alguna de las otras facultades, ¿sale? Pero bueno, con Don Rata. Este, sí, en ciencias está barato y es bueno. También en contaduría al lado también, también no está tan caro y está muy bueno también. Entonces, tienen esas dos opciones. Bueno, en Arque sí está muy bueno, pero ahí sí es un poquito más caro, eso sí. Y otra opción, pues, es también química. Entonces, vayan conociendo y disfruten su estancia allá. Listo, entonces, bueno, vamos a continuar. No sé si tienen dudas de lo que estábamos viendo la clase pasada. Estábamos viendo, en este caso, lo que era la base de, de un espacio vectorial. ¿De esa parte tienen alguna duda? ¿Sí quedó más o menos claro? ¿Lo vamos a volver a ver, profesor? No, ya vamos a avanzar bueno, vamos a ver otros ejemplos y vamos a avanzar a otros temas, ¿sale? Bueno, otros temitas del temario, Ah, ok. Sí, está bien. ¿sí? Sí, nada más era para, asegurarme que recordaran lo que vimos la clase pasada, pero bueno. Veíamos de lo que era la base, pues que es un conjunto de vectores que nos puede generar también, en este caso el espacio vectorial, ¿sale? Es un espacio generador. Y veíamos que una de sus características es que también aparte de ser el espacio generador era linealmente independiente, ¿sale? El conjunto de vectores. Y esas dos características eran lo que hacían que el conjunto fuera una base, ¿sale? Entonces ahorita vamos a ver un par de ejemplos, ya aplicando todo lo que hemos visto. Y luego vamos a abordar otros dos subtemas. Y ya casi prácticamente estaríamos terminando el segundo tema de nuestro temario. Y ya posteriormente iríamos viendo una fecha tentativa para el primer parcial. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar.
Y vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Sale? Personas. Ahí está. Listo. Entonces, nos dice el enunciado lo siguiente. Dice, sean, en este caso, el conjunto S1, formado por las ternas ABC, tal que en este caso A va a ser igual a 2 veces C, para todo ABC que pertenece a los reales, ¿sale? Y el conjunto S2, que nos dice que igual es de las ternas, o sea, es de R3, formado por ABC, en donde su término B es igual a C, ¿sale? Igual para los elementos ABC que pertenecen a los reales. En este caso nos dice que ambos conjuntos S1 y S2 son subespacios de R3. Y nos pide, en este caso, determinar si la intersección entre el conjunto S1 y S2 es un subespacio de R3. Y en el caso de que sea afirmativo, pues obtener una base y la dimensión de este conjunto. Entonces, hasta aquí. ¿Del enunciado tienen alguna duda? Si está más o menos claro lo que nos piden, si está entendible. ¿Cómo es ese símbolo, profe, de S1, S2? El que está entre S1 y S2, Sí. este de aquí, es la Sí. intersección, ¿sale? Ok. La intersección de conjuntos, ¿ok? Sí, acuérdense que en conjuntos tenemos igual varias operaciones. Tenemos lo que es la unión, la intersección, igual lo que sería como la suma, y la resta, entre otras. Ajá. Básicamente, bueno, la diferencia en este caso de conjuntos. Son unas de las operaciones de conjuntos. ¿Ok? Sí, profe. Sale. Y bueno, entonces vamos a comenzar a abordarlo. Permítanme. Entonces, primero que nada, lo que vamos a hacer es redefinir tanto S1 como S2, ¿sale? Entonces, S1 va a ser igual, en este caso, a 2C BC, ¿sale? Y S2 va a ser igual a C, C. ¿Sale? Aquí lo único que hicimos es aplicar lo que nos dicen nuestras, las dos limitaciones en las dos condiciones en cada uno de nuestros subconjuntos. Ajá, en este caso que el elemento A va a valer 2 veces C. Y en S2 el elemento B va a valer C, ¿sale? Va a ser lo mismo. Entonces, primero que nada nos pide la intersección. Entonces vamos a calcular lo que sería la intersección entre S1 y S2. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la intersección entre dos conjuntos? No, si llegaron a ver esta parte de conjuntos. Ajá. No me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. Entonces acuérdense que la intersección es todo lo que tiene el conjunto, en este caso S1, y que igual contiene en este caso el conjunto S2, ¿sale? Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces la intersección en este caso va a ser 2C, C y C. ¿Sale? Es decir, para esta cuestión no vamos a tomar en cuenta lo que serían A y B,
dado que B solamente se encuentra en el conjunto S1 y en este caso S2 tiene A, pero A solamente se encuentra ahí y tampoco lo tomamos en cuenta. Entonces simplemente vamos a formar nuestro nuevo conjunto con la siguiente terna. Entonces la terna quedaría como 2C, ya que C está tanto en S1 como en S2. En el segundo término vamos a tener a C y en el tercero también, ¿sale? Y así se vería lo que sería la intersección de estos dos conjuntos. Ahora bien, nos pide que a partir de esta definición, nosotros observemos, bueno, verifiquemos si pertenece a lo que sería el espacio de R3 o es un subespacio de R3, ¿sale? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para verificar si es un subespacio? ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Tenemos que resolver la matriz, ¿No? algo así. No, acuérdense cómo sabíamos si un conjunto era un subespacio de un espacio vectorial. Tiene cerradura para la suma y multiplicación de una escalar. Exactamente. Entonces, primeramente vamos a calcular lo que sería la cerradura. En este caso, para la suma usual, ¿sale? Dado que no nos dan alguna otra regla de correspondencia o alguna otra operación, vamos a usar la suma usual, en este caso. Entonces, nosotros, acuérdense que podemos tomar los vectores como nosotros queramos, ¿sale? Entonces aquí yo voy a tomar dos vectores. En este caso voy a tener 12,1 y 12,2, ¿sale? Acuérdense, ustedes pueden poner la anotación que a ustedes más les convenga al final del día, mientras ustedes entiendan qué es lo que están trabajando y cómo lo están trabajando, ¿sale? Entonces, vamos a verificar en este caso que 12,1, bueno, de hecho lo puedo poner desde acá, ¿sale? Pertenezca en este caso a nuestro subespacio, que sería S1 intersección S2, ¿sale? Entonces, vamos a tener que va a ser 12,1 más 12,2, C1 más C2 y C1 más C2. Ajá. Del primer término nosotros podemos factorizar el 2 y tener C1 más C2. ¿Sale? Y finalmente, si nosotros podemos hacer como un cambio de variable también. Y podemos decir que C1 más C2 es igual a un C3, ¿no? Entonces podemos tener aquí que es 2C3, C3 y C3. Entonces, por lo tanto, pertenece a la intersección de S1 con S2. Y sí cumple. ¿Sale? De igual forma, ustedes pudieron haberle dado ciertos valores, dos vectores con ciertos valores, y también para asegurarse bien, haber calculado la propiedad con esos valores y sin problema. Sale aquí, pues ya la hicimos totalmente algebraicamente. ¿Ok? Bien, ya que comprobamos la primera propiedad de cerradura, vamos a comprobar la otra cerradura, en este caso para la multiplicación por un escalar. De igual forma, la multiplicación usual. Entonces,
En este caso vamos a tener que alfa por C1 y C1, de igual forma tiene que pertenecer a nuestro conjunto. Entonces vamos a tener que 2 alfa C1 por alfa C1 por alfa C1, aquí, de esta forma. De igual manera podemos hacer una como sustitución como lo hicimos arriba y decir en este caso que C2 es igual a alfa C1, ¿no? Entonces tendríamos 2 veces C2, C2, C2. ¿Sale? Por lo tanto, pertenece a nuestro conjunto y sí cumple. ¿Sale? Y aquí ya podemos decir entonces que el conjunto S1 intersección S2, si es subespacio, de R3. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Profe, Ujú. yo sí. ¿Por qué en este caso C2 es igual a alfa por C1? Aquí sí realmente es por conveniencia. Realmente no pudo haber sido C2. Tú puedes aquí hacer la sustitución por la variable que tú quieras. Podemos haber dicho, no sé, un C4, ¿no? Entonces, hacemos la sustitución y cumple. Lo único que hay que ver en acuérdense en la parte de lo que eran los espacios vectoriales cuando verificábamos y también lo que eran grupos y campos, es que cumpliera con la estructura. Entonces aquí, acuérdense cuál es la estructura. En este caso, la estructura es que en cada término de nuestra terna tenemos la misma variable. Ajá. Es una misma variable, es C. En este caso C, 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 ¿no? Bueno, 2C, C y C, ¿no? Cuando hacemos la primera propiedad, tenemos una suma. Nosotros convenientemente podemos decir que la suma es un C3 en este caso, que pertenece a nuestro conjunto. En este caso, los reales. Bueno, al campo. Y ya que decimos que es este C3, al sustituirla vemos que cumple la estructura, si te das cuenta. Es la misma variable en cada uno de los términos de nuestra terna, ¿sale? Lo mismo aquí, al final. Vemos que hacemos la sustitución, entonces en vez de tener alfa C1, alfa C1 y alfa C1, tenemos dos, bueno, en este caso C4, C4 y C4, ¿no? Y cumple que tiene la misma variable en cada uno de los términos de la terna. Ajá. Entonces tiene la estructura y por lo tanto sí cumple. En el caso de que no pudiéramos hacer una sustitución de tal forma, pues podemos decir que no cumple y ya no sería un subespacio vectorial. Pero aquí sí se está cumpliendo. Igual les decía, si ustedes les dan valores, se van a dar cuenta que sí está funcionando, ¿no? Al final del día. Sí se puede operar. ¿Sí, más o menos? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, no. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, Sale. Bien, entonces, debido a que pudimos verificar que el conjunto sí es un subespacio de R3, entonces podemos proceder al siguiente punto. ¿Sale? El siguiente punto, pues, nos dice, vamos a obtener una base y una dimensión. Entonces, aquí no tenemos realmente algún vector, ¿sale? ¿A ustedes cómo se les ocurriría con la información que ya tenemos que podríamos obtener una base? De acuerdo a lo que ya hemos trabajado. Ya la clase pasada vimos lo que era una base, su dimensión, y veíamos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir qué se le ocurriría para obtener una base
de este conjunto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Podría ser con las bases canónicas que habíamos visto en la clase pasada? Podría ser la base canónica. ¿Cómo obteníamos la base canónica? A partir de que, bueno, decíamos que, bueno, obteníamos los valores para la base canónica. Mm, Profe, ¿no sería más fácil con la tercia? Ajá. ¿Cuál tercia sería? Por ejemplo, en este caso, tenemos nuestro conjunto. ¿Qué No sé si tercia? podría, Ajá. Sí, adelante, adelante. perdón, no sé si podría ser la base de 1, 0,0, 0, 1,0 y 0,0, Ah, ok. Bueno, hablan de los vectores unitarios, ¿no? Entonces me están diciendo en este caso que la base sería, bueno, 1,0, 0,1,0 y 0,0,1. Ajá. Realmente, si nosotros ponemos en dependencia, bueno, en combinación lineal estos vectores, nosotros podríamos obtener lo que sería nuestro conjunto, S1 intersección con S2. Ustedes me están diciendo que podemos obtener a partir de esto, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos que alfa es 2, beta y gamma 1 para que se cumpla o cómo tiene que ser. Tendríamos que investigar si existen. Realmente no podemos decir que sean 2, 1 y 1, porque bueno, en este caso, ya entendí más o menos. Lo dices en esta cuestión. Bueno, vamos a hacer lo que nos dice Guillermo. Si nosotros hacemos las ecuaciones de combinación lineal, vamos a tener que C2 va a ser igual a alfa, que C va a ser igual a beta y que C va a ser igual a gamma, ¿no? ¿Sale? Entonces, en este caso, están en combinación lineal. Y por lo tanto, aquí, como nos lo dice en este caso Guillermo, bueno, si quitamos lo que sería C, tendríamos lo siguiente. Vamos a tener que alfa va a ser igual a 2, beta es igual, en este caso, a 1, y gamma es igual a 1, ¿no? Más o menos a lo que se refiere Guillermo. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Sí existen los escalares, sí, totalmente. Y otra cuestión que nos está dando es que la dimensión ¿qué número sería la dimensión de nuestra base o nuestro espacio vectorial? De R3. De R3, ok. Ustedes me están diciendo esta parte, ¿no? En este caso, la dimensión de nuestro conjunto va a ser igual a 3. Entonces, se acordarán que estábamos viendo la clase pasada lo que eran las bases canónicas, esa parte. Pero, ¿se acuerdan ustedes cómo obteníamos realmente la base canónica? Creo que por ahí pues, no quedó un tanto claro esa cuestión. Aquí, digamos lo que estas
estos planteamientos, pues no están de todo mal, o sea, están ustedes ahí aplicando su creatividad, realmente los conceptos, ¿no? Esa parte, o sea, no está nada mal. Pero el concepto básico de la base, ¿cuál es en este caso? ¿Sí se acuerdan? Más o menos, cómo obteníamos lo que era la base. ¿No? ¿No es con lo que vimos de una base 0,0,0? Ajá, No, pero por ejemplo, ¿cómo obtuvimos las bases canónicas en este caso? Aquí, como les decía, estos planteamientos están correctos, pero pues no son la solución. Esto sí no es la solución, ¿sale? Esta no es una base. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué la base canónica no sería una base de este subespacio, en este caso? Estamos hablando de que es un subespacio en cuestión. Ajá, no es como tal el espacio vectorial de R3. Si nosotros trabajáramos como tal el espacio de R3, sí podemos decir que estamos trabajando que podemos trabajar una base como la base canónica. Ajá, ahí sin problema alguno. Pero, ¿por qué no podríamos trabajar con este conjunto o subespacio vectorial, la base canónica? ¿Alguien? mm, Hay aún así, es un detallito, realmente. Y les comentaba la clase pasada de esa parte, cuando veíamos las bases canónicas conocidas. ¿Con base en qué? Nosotros decíamos, van a ser tantos vectores para la base canónica de este conjunto. Y por ejemplo, ahí les dejé de ejercicio que hicieran el de matrices. Por ejemplo, el de matrices, si alguien lo hizo, ¿qué base canónica les dio y por qué? ¿No? Alguien, por favor. Acuérdense que se vale decir que no se acuerdan. A ver, aquí Carlos nos dice que con los elementos del conjunto. Ok. ¿Qué pasaba? ¿Qué nos decían los elementos del conjunto en cuestión, Carlos? Pues como estamos en R3, sería de base 3, ¿no? Ah, pero ¿qué elementos teníamos, por ejemplo, del conjunto o el espacio vectorial R3? ¿Qué nos decía el espacio de R3? ¿Cómo estaba definido? Ah, era en un polinomio o ahorita en... Bueno, tú puedes tener R3 como tú quieras, pero en general, ¿cómo veíamos R3? Algo así como terna, como coordenada. ¿Cómo se Pues ve? sería Ajá. ax cuadrada más bx más c, Ah, ok, a ver, entonces tú me estás diciendo que es AX cuadrada. coma bx más c, coma bx, coma c o más bx más c. Ok. Ah, bueno, tú me estás dando una base, ¿no? Bueno, yo quiero el conjunto como tal. En este caso, este conjunto que tú me estás dando es ¿sale? Ajá. Ese es el conjunto que me estás dando. Y su base, como tú estás planteándolo, la base en realidad es X cuadrada
X y C, ¿no? Bueno, en este caso 1. Ajá. Esto es lo que más o menos me estabas diciendo. ¿Sí? Sí. Ok, aquí ya tenemos el conjunto y tenemos la base. ¿Cómo hicimos para obtener lo que sería la base? Ok, vimos los elementos, pero ¿qué es lo que nos hace poder obtener la base de un conjunto? Ya basándonos en los elementos, ¿qué es lo que nos hace poder obtener los vectores de una base? Que sean parte del subespacio. Es parte, sí, eso sí, tiene que ser parte del subespacio, del conjunto o del espacio vectorial. Ajá, pero ¿qué con los elementos? Linealmente independientes. Bueno, sí tiene que ser linealmente independiente. La base los vectores de la base tienen que ser linealmente independientes, sí o sí. ¿No? Acuérdense, va de nuevo. No hay problema en esta parte. Acuérdense que el conjunto ya definido nos marca, ¿no? Para tales y tales elementos, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, para este conjunto, ¿qué tenemos? Tenemos que nos define, ¿no? Para todo A, B, C que pertenecen a los reales, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esta parte? Entonces, ¿aquí qué tenemos? 3 elementos. Ajá. Acuérdense bien de esa parte. El conjunto aquí ya nos define la estructura, que es el polinomio, y nos dice tal que A, B, C, que son los elementos para esta estructura, pertenezcan a los reales. Ujú. Entonces, si nosotros le damos el valor entre 0 y 1 a cada uno de estos elementos, vamos a obtener, en el caso, por ejemplo, de el primer término, solo x cuadrado, ¿sale? En el caso en que solamente a valga 1 y los demás 0. Ahora, en el caso en el que b valga 1 y los demás 0, vamos a obtener x. Y luego, en el caso en el que c valga 1 y los otros dos 0, vamos a obtener que es 1. Entonces, la base sería x cuadrada, x y 1. Ajá. Aquí ya tenemos esa base, son 3 vectores y su dimensión es 3. Ajá, pero la obtenemos directamente del conjunto, acuérdense. El conjunto nos va a dar toda la información que nosotros necesitamos. Por eso es importante aprender también a visualizar lo que nos dice el enunciado para saber qué sucede con el conjunto en este caso, ¿no? En cuestión que vamos a trabajar. Entonces, el conjunto inicialmente nos dieron en el enunciado, son dos conjuntos, ¿no? Y nos pide hacer una operación con ellos y obtener una nueva regla de correspondencia, ¿sale? Un nuevo conjunto. Entonces ahora, a partir de ese nuevo conjunto, nosotros podemos obtener mucha información de ese conjunto de acuerdo a la definición. Ajá. Entonces aquí nada más como recordatorio. ¿Sale? Acuérdense muy bien. ¿Sale? Acuérdense. Depende de los elementos. Ajá. De ahí ustedes van a poder también observar, a partir del conjunto rápidamente, ustedes pueden obtener una base y la dimensión rápidamente. Aquí, igual rápidamente podemos decir que la dimensión de este espacio es 3. ¿Por qué? Porque tenemos también 3 elementos. Entonces, tenemos 3 elementos que vamos a trabajar. Tenemos que obtener 3 vectores, en este caso diferentes, para la base, y que sean linealmente independientes y que sean un conjunto y un espacio generador, y que la dimensión corresponda a la cantidad de elementos que vamos a trabajar en el conjunto. ¿Sale? Acuérdense muy bien de esos aspectos cuando trabajen estos ejercicios. ¿Sale? Entonces, ahora bien, para obtener la base en cuestión, tenemos el conjunto. Nosotros ya calculamos lo que era en este caso el conjunto S1 intersección con S2.
y teníamos que era 2 veces C, 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 tal que en este caso C pertenezca a los reales. Esa es la definición de nuestro conjunto. Entonces, a partir ya del conjunto, nosotros podemos ver qué dimensión va a tener y una base de este conjunto. Entonces, nosotros podemos decir, en este caso, si C es igual a 1, entonces, la base para el conjunto S1 intersección S2 va a ser el siguiente vector. Y la dimensión va a ser de 1. ¿Sale? Bueno, mejor lo encierro, permítanme. Y esa sería la respuesta. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe. Y como les digo, estaba correcto todos los planteamientos que me han hecho, totalmente. Pero siempre hay que tener en cuenta las características principales, ¿no? Principales. Como bien mencionaba Carlos, sí, evidentemente, para la base, rápidamente ustedes tienen que hacer la conexión a la base tiene que ver con los elementos de nuestro conjunto. Ajá. Entonces, aquí está. Dependiendo a la cantidad de elementos que está trabajando el conjunto que les definan o que ustedes lleguen a definir con la información que les dé el enunciado, pueden decir, la base va a tener que ser de tal cantidad de vectores y su dimensión también. Ajá. Entonces, rápidamente ustedes pueden hacer esa conexión y obtener una base. Ajá. Y ser correctamente. Aquí, por ejemplo, le dimos un valor AC, ¿no? En este caso de 1. Si ustedes quisieran, le podrían dar otro valor, no sé. Podría ser menos 1, inclusive, ¿no? Si igual a menos 1, y ahí obtendrían otra base. Ajá, entonces obtendrían menos 2, menos 1 y menos 1, ¿no? Y esa sería otra base. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? Sí, profe, ya quedó más claro. Sale. Entonces, a ver. Ajá, aquí por ejemplo, la dimensión es 1 porque la definición de nuestro conjunto solo contempla el elemento C. Ajá. Como solo contempla el elemento C, es un solo elemento, entonces la dimensión solo va a trabajar con ese elemento. Ajá. Entonces solo es un elemento, la dimensión es 1. Ajá. La base, al ser también solo un elemento, también va a ser un solo vector. ¿Ok? Ajá, acuérdense de esa parte. Entonces, siempre fíjense bien en cómo está definido el conjunto, el espacio vectorial, el subespacio, como se les menciona en el enunciado, y a partir de eso ustedes pueden trabajarlo. Ajá. Por lo regular, hay veces que sí les van a decir, es el subespacio tal, es el espacio vectorial tal. Hay veces que les van a decir, es el conjunto tal, ¿no? A menos de que les digan como esta parte de verificar, ustedes podrían verificar si ese conjunto es un espacio vectorial con lo que ya saben, o un subespacio vectorial, igual rápidamente. A veces yo creo que sería más sencillo si ustedes verifican si es un subespacio vectorial y, y trabajarlo, ¿no? Pero por lo general siempre ya les dicen, es un espacio vectorial o un subespacio vectorial de tal forma, y ya con eso ustedes pueden trabajar. Y ya su espacio, o bueno, su conjunto, la definición les va a dar la información que ustedes necesitan, ¿sale? Sí, más o menos. Hay que repasar mucho esta parte y hacer esas conexiones, ¿no? El número de elementos, la base, la dimensión, que tienen mucho, mucho, mucho que ver. ¿Ok? ¿Sí quedó claro este ejemplo? Más o menos. ¿Hay alguna confusión?
Todavía me cuesta un poquito, pero ya mejor. Más o menos. Ok. Sí, acuérdense aquí. Otra. Y yo creo que esa sí debería, anotárselo aquí. Como una nota. No se dejen guiar por la cantidad de elementos en la estructura. Ajá, una parte sería la estructura o la regla de correspondencia. En esta parte, déjenme colocárselo aquí. ¿Sale? Y otra cuestión son los elementos. Ajá. Entonces, nota, no se confundan entre la estructura y la cantidad de elementos. Entonces aquí ténganlo muy presente. La cantidad de términos que tenga la estructura en este caso, que es una terna, a veces no tiene mucho que ver con la cantidad de elementos. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, tenemos una terna, son 3 términos, pero los 3 términos dependen del único elemento que tiene o con el que va a trabajar nuestro conjunto. Ajá. Entonces, a partir de eso, de ese único elemento, nosotros podemos trabajar lo que sea la estructura o la regla de correspondencia. Ajá. Pero es muy diferente. Ajá, no se dejen guiar por la parte nada más de la estructura. Aquí lo importante es la cantidad de elementos que tiene nuestro conjunto con los que va a trabajar nuestro conjunto. Ajá. En este caso, los elementos en el conjunto solo es uno, es C. La estructura sí es una terna con 3 términos. Y estos términos, como bien les menciono, los 3 términos dependen del elemento. Ajá. Siempre los términos van a depender del elemento que estamos trabajando en el conjunto, pero no siempre van a ser el mismo número, ajá, o van a ser la misma cantidad, ¿ok? Aquí ténganlo Sí, muy, profe. muy en cuenta, ¿sale? Sí, para que no pasen estas cuestiones, o sea, sí, yo rápidamente, créanme que sucede, que decimos, es que estamos trabajando ternas, nosotros podemos rápidamente, pues, trabajar la base canónica, ¿ok? Sí, totalmente, sí, siempre y cuando, pues, la definición del conjunto contemple 3 elementos en la estructura, ¿sale? En este caso, los 3 términos de nuestra estructura contemplen a los 3 elementos de nuestro conjunto. Solamente así. De ahí en fuera, en ese caso no. En ese caso hay que verificar bien qué nos dice el conjunto, cómo está definido, qué elementos tiene, qué estructura tiene, y a partir de eso obtenemos la base. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. De todos modos, vamos a seguir practicando en esa cuestión. ¿Sale? Pero estén muy, muy atentos, muy, muy atentos. Entonces, bueno, antes, voy a hacer un paréntesis aquí. De hecho, lo había hecho al inicio. Ya estuve yo calificando su primer ejercicio apenas. La verdad, pues vi varias cuestiones ahí. Hasta el momento, los que ya tienen su ejercicio calificado, ya les hice sus anotaciones debidas. La primera parte, yo creo que lo que les confunde, igual que en esta parte de los nuevos conceptos, es la forma de operar o el operador. Entonces aquí sí les hago mucho la anotación de que tengan mucho cuidado con lo que nos define, con lo que nos dice el lenguaje, ¿no? Algebraico, las operaciones que nos define y los operadores, ¿no? Una cosa es el operador, como les digo aquí, la estructura, y otra muy, muy diferente, cómo se está operando, cómo se trabaja, ¿no? Que sería ya la regla de correspondencia aplicada en esa cuestión. Hay que tener muy, muy claro esa parte. Entonces, a pesar de que están ligados,
Ajá, son cuestiones que tienen que ver, están en dependencia. Son cosas muy diferentes. Ajá. Una cosa es el operador y otra cosa la forma de operar. Ajá. En esta parte, como les decía, esta cuestión, una parte es la estructura y otra los elementos, ¿no? De la estructura, los elementos que van a conformar cada término de la estructura. Eso hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Sale? Entonces, ya poco a poco les voy a ir regresando sus actividades para que tengan más o menos idea de qué es lo que anda fallando. Y bueno, entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Espero que ya quede un poquito más firme esta cuestión de la base, la dependencia lineal, toda esa cuestión. Y lo visualicen, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente. Determinar si el conjunto, en este caso A, definido como, en este caso también tenemos una terna. Aquí tenemos la terna X, Y, Z, que podemos decir bien que es de R3, que puede ser también R3, pero aquí tenemos unas limitantes. Nos dice, en cuestión de las limitaciones, que X más Y más Z tiene que ser igual a 0 y que X más Y menos Z igual tiene que ser igual a 0. Ajá, para los elementos X y Z que pertenecen a los reales. Entonces nos dice que es un subespacio, ajá, aquí, subespacio de R3. Más bien nos pide determinar. Vamos a determinar si es un subespacio de R3. Y de ser así, de igual forma vamos a obtener lo que sería una base y una dimensión. ¿Correcto? Entonces, con base en la información que tenemos, ¿qué se les ocurriría a ustedes que podríamos hacer? Primero que nada. Ver si es el subespacio. ¿Mande? Perdón. Ver si es un subespacio y tiene cerradura en multiplicación y Ok. suma. Ajá, la cerradura. Antes de eso, ¿qué tenemos que hacer con el conjunto? Definirlo bien. Podemos despejar Z. Ok, definirlo bien. Entonces, vamos a redefinir A. Carlos nos dice que podemos despejar Z. Ok. ¿Creen que sería lo más viable despejar en este caso? ¿Qué forma tienen las limitaciones que nos dieron? Forma de una ecuación. De una ecuación. ¿Se acuerdan qué tipos de ecuaciones, más o menos así? ¿Qué representaban ese tipo de ecuaciones? Sí, ¿no? No. Si no mal recuerdo, Ajá, perdón. Alguien estaba hablando, se le cortó. yo, que si no mal recuerdo, era una constante. No, no exacta. Bueno, no en ese tipo. ¿Qué podríamos nosotros en 3 dimensiones representar con X, Y, Z? Con una ecuación de ese tipo. Acuérdense, bueno, yo creo que no se preocupen. Acuérdense que cuando nosotros sumamos las componentes, en este caso también puede decirse de una terna de un vector, estamos obteniendo lo que sería un plano. ¿Ok? Ahí podemos decir que tenemos 2 planos en este caso. Tenemos el plano X más Y más Z, que es igual a 0, o lo que sería igual, no sé, una recta, una cuestión así, pero en este caso son planos.
Y el otro plano que sería X más Y menos Z, ¿sale? Acuérdense muy bien que esa forma sería lo que sería un plano. Ajá. Y nosotros podemos resolver un sistema de ecuaciones para, en cuestiones prácticas, intersectar lo que sería los planos, ¿no? Es una forma. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones que tenemos, si nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones, podemos redefinir el conjunto. Ajá. Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente forma. Vamos a tener 1, 1 y 1, y del otro lado 1, 1 y menos 1. ¿Sale? Vamos a tener un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con tres incógnitas. De igual forma, pudimos haber despejado, como nos mencionaba Carlos, pero aún así nos quedaría la parte de la otra incógnita, ¿no? Que quedaría dependiente. Entonces aquí vamos a hacerlo de esta forma para simplificar más rápido el sistema y y obtener las ecuaciones que ya nos definan bien nuestro conjunto A. Entonces, de igual forma, vamos a hacerlo por Gauss-Jordan debido a que es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces vamos a tener que va a ser menos 1 que multiplica el renglón 1, que vamos a sumar al renglón 2 y que vamos a escribir en el renglón 2. Entonces nos queda de la siguiente forma. Va a ser menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Y menos 1, en este caso, menos 1 nos da menos 2. ¿Sale? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Vale? Y pues si se dan cuenta, ya aquí ya simplificamos un poco más. Entonces, podemos decir aquí que vamos a multiplicar por menos 1 medio R2 y lo vamos a escribir ahí mismo. Entonces, nos queda de la siguiente forma. 0, 0, 1. Y ahora podemos desplazarnos hacia arriba y decir menos 1 por R2 más R1 en R1. Y vamos a obtener 1, 1, 0, 0, 0 y 1. Y ya tendríamos dos ecuaciones un poco más simplificadas. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Entonces, primeramente vamos a tener que z es igual a 0. ¿Sí? De la otra ecuación vamos a tener que es x más y, en este caso igual a 0. Ajá. De aquí, pues rápidamente podemos despejar. X va a ser igual a menos y. O otra forma podría ser como y es igual a menos x. De la forma que ustedes quieran. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Ujú. Entonces cualquiera de estos dos despejes pues es válido. ¿Sale? Entonces ya a partir de aquí nosotros tenemos los valores para poder redefinir nuestro conjunto. Podemos redefinirlo de dos formas, si quieren verlo así. Entonces podemos decir que el conjunto A, en este caso, va a ser x menos x y 0. Tal que x pues pertenece a los reales. O que A va a ser igual, en este caso, a menos y, a y y a 0. Tal que y pertenece a los reales. Cualquiera de las dos definiciones, pues sería correcta, sin problema alguno. ¿Sale? Si está aquí, ¿todo bien? ¿Tiene alguna duda? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí, acuérdense, como les decía en esta parte,
aquí, primeramente, pues las dos ecuaciones, siempre en 3 dimensiones, podemos ver que es un plano. Entonces, si nosotros queremos resolver esta cuestión, lo que hay que hacer es intersectar a los planos, ¿sale? ¿Cómo hacemos eso? Pues resolviendo el sistema de ecuaciones con esas dos ecuaciones, ¿sale? Así es como encontramos esa intersección. Y la solución, pues, es esta cuestión que tenemos aquí, que es totalmente válida, ¿sale? Y pues ya aquí ya tenemos nuestro conjunto. Como pueden ver, pues ya es prácticamente sencillo obtener una base. Ajá. Aquí ustedes ya me podrían decir alguna base para este conjunto, o me pueden decir las dos bases para este conjunto que podríamos obtener y la dimensión. ¿Alguien que quiera decirme? Sería de base 3 y dimensión 1. O al revés. La dimensión, ¿qué? A ver, No, dime. dimensión 2, porque son dos valores, ¿no? No. ¿No? No, es ¿No? de 1. Ajá, es de 1, exactamente. Sí, Eric. La primera base sería de 1 menos 1, 0, de dimensión 1. Ok, sí, totalmente. Y la segunda sería de menos 1, 1, 0, de dimensión 1. ¿Me la repites, por favor, la base? La segunda base sería de menos 1, 1, 0, y de dimensión 1, ¿no? Ok, sí, totalmente. ¿Sale? Aquí se los voy a poner, permítanme, para que no les cause conflicto. Entonces, la primera redefinición que podemos hacer en nuestro conjunto es con X. Ajá. Con X vamos a obtener ese conjunto, que sería la terna X, menos X, 0, tal que el elemento X pertenece a los reales, ¿sale? Acuérdense. Entonces, de esa primera redefinición de nuestro conjunto, podemos obtener una base. Su base sería la siguiente, como bien menciona Héctor, si no me recuerdo. Ajá. La base sería 1, menos 1, 0, de dimensión 1. Otra redefinición, como bien les mencionaba, de lo que era nuestro conjunto, podemos obtenerla, pero en lugar de X, con Y. Por eso les decía, aquí nosotros podemos despejar Y, o podemos despejar lo que era X. Ajá. Estas dos. Entonces, a partir de esos despejes, nosotros podemos tener dos definiciones para el conjunto. Y cualquiera de los dos es válida. Ujú. Entonces, tenemos ya nuestro conjunto A, que puede ser cualquiera de los dos, sin problema alguno. Y sus bases. Sus bases, obviamente, solamente es un vector, debido a que cada una de las definiciones del conjunto depende de un elemento. Y la dimensión, pues, es 1, debido también a que el conjunto solo tiene, solo depende de un elemento en esta parte. ¿Sí? ¿Sí más o menos, Carlos? Sí, profe, es que no había visto el de X que pertenezca a los reales. Entonces eso nos define los elementos que son y nos define la dimensión. Exactamente, sí. Tiene mucho que ver, ajá, por eso les hacía la anotación arriba de esa parte. Ajá. Sí, pero gracias. totalmente. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿ya queda un poquito más claro? Ahora sí. Sí, ¿no? Sí, ya está el profe. Sale. Entonces, bueno, ya les había dejado la base canónica, esta igual la voy. Entonces, vamos a hacer el siguiente. El siguiente ejemplo nos dice, de igual manera, determinar, bueno, aquí ya es más directo, determinar una base para el conjunto de matrices cuadradas simétricas de orden 2, donde los elementos, donde el elemento, en este caso, 2x2, bueno, 2 cruz 2, es igual a 0, ¿sale?
Ah, sí es cierto, tienes mucha razón. Nos está haciendo una anotación aquí, uno de sus compañeros. Se me pasó, se me pasó. Yo me fui directo. Dije, sí, sí es. Dice aquí uno de sus compañeros, bueno, voy a decir tu nombre, ¿no? Espero no te cause conflicto. Dice Eduardo que nos faltó verificar en realidad si era un subespacio, el conjunto, antes de obtener la base. Nos fuimos directamente a obtener la base. Tiene toda la razón. Entonces, primero que nada, sí me pasó en esa cuestión. Entonces, verificar. Si es subespacio, ¿sale? Entonces tenemos dos conjuntos. Bueno, dos definiciones. En realidad no son dos conjuntos, son dos definiciones. Tiene toda la razón del mundo, se me fue. Entonces, primero que nada tenemos esta definición. Entonces, vamos a tener la cerradura en suma. Igual es suma usual. Acuérdense que cuando nos dan las operaciones, suma usual. Entonces, vamos a tener en este caso x menos x, x1, x1 y 0. Más x2 menos x2 y 0. ¿Sale? Entonces aquí vamos a verificar que pertenezca, en este caso, a. Entonces vamos a tener que x1 más x2 menos x1 menos x2 y 0 pertenezcan también. Entonces de aquí, de la misma manera, vamos a decir que x1 más x2 puede ser igual a una x3. Ajá. Aquí sí. x1 más x2 es igual a, en este caso x3, podemos hacer dicha sustitución. Entonces aquí podemos decir que x1 más x2, déjenme primero, factorizamos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que x3 menos x3 y dicho vector, pues sí pertenece a nuestro conjunto A. ¿Sale? Y podemos hacer lo mismo ahora para multiplicación por un escalar, ¿sale? Entonces, de igual forma, alfa por x1 menos x1 y 0 tiene que pertenecer a, entonces, alfa x1 menos alfa x1 y 0. Aquí, si alfa x1, en este caso es igual, no sé, a un x4. Entonces vamos a decir que x4 menos x4, 0, pues si pertenece a A, cumple la estructura. Entonces, por lo tanto, sí cumple. Y si es un subespacio de, en este caso, R3. ¿Sale? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profe. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con la otra definición. Si quieren esas se las pongo de igual forma ahí, pero abajo de cada otro renglón. Ya que le sube el apunte, ¿sale? Pero va a dar lo mismo, va a ser un subespacio también la otra redefinición de nuestro conjunto A.
Entonces, bueno, ahora sí vamos directamente al otro ejemplo. Y nos dice, pues determinar también, sí, bueno, determinar una base del conjunto que nos define ahí. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, ¿alguien me podría decir cómo se define dicho conjunto? ¿Cómo se escribe en esta cuestión de anotaciones de conjuntos? Sí, ¿no? ¿Alguien me quiere decir cómo sería la estructura para este conjunto? Sería AB y en el siguiente renglón CD. A ver, entonces nos dice Guillermo que va a ser A, B, C y D. Ok, sería la definición, bueno, la estructura sería para las matrices cuadradas, pero aquí nos menciona que son las matrices simétricas. ¿Cuándo decíamos que una matriz es simétrica? Ajá, Eduardo, adelante. Bueno, con eso que dijo mi compañero podría ser A, B, 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 A. Bueno, tienes que ser el mismo elemento de abajo que el de arriba. O sea, no sé cómo, si se pone Sí, una línea diagonal, tiene que ser como el mismo elemento. ¿En cuál diagonal? Por ejemplo, ahí en el segundo renglón, en el primer que sigue, tiene que ser lo mismo que B. Tiene que ser el Ok. mismo valor. Nos dice Eduardo que aquí tiene que ser B. Ajá. Y ya con eso podemos decir que es simétrica. Bueno, ok. Sí. Acuérdense que las matrices simétricas, aquí se los voy a poner. En este caso, una matriz simétrica en lo que es el triángulo inferior y el triángulo superior van a tener los mismos elementos, ¿sale? En este caso, pues es 2 por 2, entonces tienen que ser el mismo elemento. Si fuera una matriz más grande, si fuera una de 3 por 3, entonces los elementos que hay en el triángulo superior tienen que ser los mismos que hay en el triángulo inferior, simétricamente. Entonces, otro ejemplo sería este. Si ustedes se dan cuenta, en el triángulo superior y en el triángulo inferior tenemos los mismos elementos y son simétricos. Entonces, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, ¿sale? Son simétricos. Ujú. ¿Sí, más o menos? Sí. Sale. Entonces, esta sería la definición, pero nos hace falta aquí ya una parte. Nos dice el enunciado que el elemento, en este caso 2x2, es 0. Entonces, va a ser de la siguiente forma. Esa sería la estructura para nuestro conjunto. Ujú. En este caso, si se dan cuenta, solo tenemos 2 elementos. Entonces, vamos a decir tal que A y B pertenecen a los reales. ¿Sale? Y esa sería la definición de nuestro conjunto. Entonces ya a partir de esta definición, ahora sí rápidamente alguien me quiere dar la base, una base de M. Adelante, Eduardo. Sería 1, 0 y abajo sería 0, 0, Ok. Ajá. coma, el otro sería 0, 1, 0, 0
0, 1, 0, 0. Ajá, 0 abajo, 0, 0. Ok. Ajá. Y sería coma y seguir así, 0, 0, 1, 0. Ok. No. No, ya me equivoqué. Hasta el momento sí, ya, ahí. Le paramos, acuérdate de lo que acabamos de mencionar. Solo tenemos dos elementos. Ajá, el conjunto solo está trabajando dos elementos. Tenemos AB. Ajá. Entonces solamente vamos a tener dos vectores. ¿Sale? Sí, yo lo estoy haciendo con las 4 variables. Sí, sí, está bien. La canónica. Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, ya nos dijo más o menos Eduardo cómo iban. O sea, no hay problema. Totalmente bien. Y pues ya en realidad nada más faltaría cambiar el elemento 2, 1 del segundo vector, que sería 1, ¿sale? En este caso, la primera matriz solamente va a ser 1 en el primer elemento, los demás van a ser ceros. Y en el segundo vector, lo que tiene A va a ser 0, el 0 que tiene se respeta, y pues solamente le ponemos 1 a lo que sería el elemento B. Entonces nos quedaría 1 y 1, ¿sale? En la antidiagonal. Y esta sería la base, y la dimensión de M, pues sería 2. ¿Sale, vale? Ese sería el resultado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya quedó un poquito más claro esta cuestión. Como les digo, hay que ir revisando poco a poco cada uno de los conceptos. Y pues sí, es práctica. Realmente toda esta parte del álgebra lineal es más la práctica que la teoría, ¿no? La teoría pues nos dice muy conciso todo, pero la práctica es lo que nos hace entender un poco más lo que se tiene que trabajar y cómo se tiene que trabajar, ¿sale? Y pues en la medida de lo posible irlo visualizando, como les decía, si no les queda así tal cual con el lenguaje algebraico, pues con números. A veces no es lo más recomendable, pero nos hace sentir un poco más seguros, ¿no? Un poco más confiados de lo que estamos haciendo. Entonces, sin problema alguno. Bueno, al menos conmigo. ¿Sale? Entonces, ¿no tienen ninguna duda? Podemos Ahorita seguir no. algo. ¿Sale? Entonces, bueno. Entonces vamos a lo que sigue. Vamos a ver. Profesor, Ajá, sí, Cristian. ¿puede regresar arriba? Claro que sí. En ese de dimensión de m igual a 2, ¿por qué fue? Porque acuérdate que la dimensión depende de la cantidad de vectores que obtenemos en la base. Ajá. Como vimos por la base de las canónicas, ¿no? En este caso no. En este caso no es la canónica, porque no estamos trabajando con las matrices cuadradas nada más. Como nos dice el enunciado, estamos trabajando con las matrices cuadradas simétricas. Ajá. Entonces ahí ya con el hecho de que sean las matrices cuadradas simétricas, nos está delimitando el conjunto. Ajá, en este caso, ahí nos decían matrices simétricas y que el elemento tal sea 0. Entonces ya ahí nos está dando la estructura del conjunto. Ya nosotros definimos lo que sería nuestro conjunto M de la siguiente forma. Entonces tenemos que sería A, AB y luego B0, ¿no? Entonces tal que los elementos AB que pertenecen a la matriz, en este caso pertenezcan a los reales, ¿no? Sean reales. Entonces ya a partir, como les mencionaba en los otros dos ejercicios, a partir del número de elementos que trabajamos en el conjunto y en la estructura de nuestro conjunto, vamos a saber cuántos vectores vamos a obtener para nuestra base y también la dimensión. Y igual lo que nos decía el concepto de dimensión, siempre la dimensión va a estar relacionada con el número de vectores también que tiene nuestra base. En este caso la base tiene 2 vectores, por lo tanto también es de dimensión 2. ¿Sale? ¿Sí, más o menos? Ok. Sí, entendí. Vale. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a pasar al siguiente concepto.
¿Sale? El siguiente subtemita. Y el subtema se llama vector de coordenadas. Y nos dice lo siguiente. Dice, en este caso sea B, un conjunto de vectores, es una base, en este caso el subespacio V, y sea el vector V, un vector que pertenece al espacio vectorial V. Entonces vamos a decir que el vector V está en combinación lineal de los vectores de la base, es decir, y les pongo ahí la definición. Entonces B va a estar en combinación lineal, va a ser alfa 1 por el vector 1 de la base, alfa 2 por el vector 2 de la base, así hasta n. Entonces, vamos a tener aquí que los escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n se les va a llamar como coordenadas del vector V en la base en este caso, ¿sale? En la base B. Van a ser las coordenadas del vector correspondientes o referidas a la base, al conjunto que define la base. Ajá. Y el vector se define de la siguiente forma. Entonces, el vector de coordenadas con respecto a la base va a ser, en este caso, la columna que contiene a todos los escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Ajá. O alfa, beta, gamma, así. Todos las letras griegas que ustedes quieran. Ajá. Y así es como se define. ¿Sale? ¿De esta parte tienen alguna duda del concepto? Con ejercicios yo creo que se entiende mejor. Siempre, ¿no? Con la práctica. Ok. Bueno, aquí rápidamente, realmente, a lo que se refiere lo del vector de coordenadas, es igual una parte de la existencia de los escalares, ¿sale? Que cada escalar va a estar referido a cada uno de los vectores de nuestra base, ¿sale? Va a existir un valor, así sea 0, para este escalar, y siempre va a estar como en dependencia a cada vector de la base que se trabaje. Ajá, entonces siempre vamos a poder obtener esta combinación lineal y poder obtener este vector, ¿sale? Más que nada. Entonces, aquí como se los ponía, V referido a B va a ser el vector de coordenadas y va a ser igual a la columna, ajá, digamos lo que así bueno, más adelante esta columna se va a llamar como espacio columna. Vamos a obtener algo parecido. Va a ser un espacio columna porque solamente es una columna de una matriz. Y va a obtener también ciertos escalares, ¿no? En cuestión. Entonces, vamos a ver un ejemplo, como bien menciona Guillermo. Y el ejemplo nos dice lo siguiente. Vamos a, bueno, sea el vector, en este caso X, definido como 1, menos 1, 0. Y la base en R3, B, definida con los vectores 1, 0, 0, 0,1,1 y 0, menos 1,1. ¿Sale? Y nos pide determinar en esta cuestión el vector de coordenadas X respecto a la base B y también el vector M, cuyo vector de coordenadas en este caso es el siguiente. Entonces nos pone ahí el vector M con respecto a B y nos pone los escalares. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar a abordarlo. Entonces, primeramente A. Entonces nos dice que calculemos X respecto a la base. Entonces vamos a tener aquí, ¿qué nos dice la definición? Primeramente, que el vector va a estar en combinación lineal, ¿sale? De los vectores de la base. Entonces vamos a tener que es 1, menos 1 y 0, en combinación lineal de los vectores. Cero, dicho 0, 0,1,1. ¿Sale?
Así es como estaría en combinación lineal. Y a partir de aquí nosotros podemos obtener lo que sería el vector de coordenadas. Entonces vamos a tener que 1 va a ser igual a alfa solito. Bueno, alfa más 0 beta más 0 gamma. Luego, menos 1 va a ser igual a 0 alfa más beta menos gamma. Y finalmente 0 va a ser igual a 0 alfa más beta en este caso. Y finalmente más gamma. ¿Sale? Entonces, a partir de aquí ya tenemos el sistema de ecuaciones con el cual podemos trabajar. Si queremos trabajarlo con el sistema de ecuaciones. Aunque de aquí rápidamente ya podemos obtener lo que serían el valor de alfa, por ejemplo. Entonces aquí directamente alfa va a ser igual a 1. Y de estas dos ecuaciones podemos nosotros trabajar como sistema de ecuaciones de 2 por 2. Aquí entonces tendríamos que sería 1 menos 1 y 1, 1. Y de este lado menos 1 y 0. Igual podemos reducirlo. Entonces, si gustan, podemos verlo como una matriz, de hecho, también. Entonces, igual menos 1 por R1 más R2 en R2. Entonces nos queda 1 menos 1 menos 1. Luego menos 1 por 1 menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 1 nos da 1, más 1 nos da 2. Y finalmente, menos 1 por menos 1 nos da 1, más 0, 1. Y aquí ya tenemos podemos reducirlo un poquito más. Entonces aquí tendríamos por 1 medio a R2 en R2. Y podemos reducir también hacia arriba. Entonces nos quedaría como R1 más R2 en R1. Entonces nos queda 1, 0, 0, 1. Y finalmente menos 1 medio. Y 1 medio. Y aquí ya tenemos los valores para, en este caso, beta y gamma. Entonces de aquí, beta es igual a 1 medio. Y gamma es igual, más bien beta es igual a menos 1 medio. Y gamma es igual a 1 medio. ¿Sale? Entonces finalmente, nuestro vector X respecto a B va a ser el vector de coordenadas, en este caso 1, menos 1 medio y 1 medio. Y esa sería la respuesta. ¿Vale? Sí, más o menos. Sí, profe. Sale, vale. Y luego nos dice en el inciso B, vamos a obtener el vector M, en este caso, cuyo vector de coordenadas está, ¿no? 2, menos 1 y 3. Entonces, para B, nos dice que M de B va a ser igual 2 menos 1 y 3. ¿Sale? Entonces, permítanme. Entonces vamos a tener lo siguiente. De acuerdo a la definición, podemos decir en este caso que M va a ser igual a M1, M2,
M3. ¿Correcto? Y vamos a tener que el vector M1, M2 y M3 va a ser igual en este caso a alfa, que va a multiplicar al vector en cuestión 1,0,0 más beta por el vector 0,1,1 más gamma por el vector 0,-1,1. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí se va entendiendo lo que vamos haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Sale aquí, primeramente, pues vamos a definir M. No sabemos cuánto vale porque es lo que vamos a calcular. Y lo vamos, de acuerdo a la definición del vector de coordenadas, vamos a ponerlo en combinación lineal con los vectores de la base. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, nosotros podemos plantear ecuaciones y de hecho también podemos sustituir. También sabemos, en este caso, que alfa vale 2, beta vale -1 y que gamma vale 3. Ajá, ¿por qué lo sabemos? Porque nos dieron como dato el vector de coordenadas de M respecto a la base. Y si recordamos la definición, el vector de coordenadas nos contiene a los vectores escalares. Digo, a los escalares. Ajá, a los escalares que están definidos para la combinación lineal de dicho vector. ¿Sale? Entonces podemos sustituir y obtener las ecuaciones. Entonces vamos a tener que M1, M2, M3 va a ser igual a 2 veces el primer vector de la base, más, en este caso, menos 1 que multiplica al segundo vector de la base, más 3 que multiplica al tercer vector de nuestra base. Entonces finalmente vamos a tener que M1 va a ser igual a 2 menos 1 por 0, 0 y 3 por 0, 0. ¿Sale? Entonces, rápidamente. M2 va a ser igual a lo que sería menos 1, menos 3. Y M3 sería igual, en este caso, a menos 1 más 3. Entonces, finalmente, vamos a tener que M2 va a ser igual a menos 4 y M3 va a ser igual a 2. Entonces, el vector M va a ser igual a 2, menos 4, 2. Y ese sería el resultado. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Todo claro? Sí. Sí, profe. Y prácticamente es la aplicación para lo que sería esta parte del vector de coordenadas. Ahorita en el siguiente subtemita vamos a aplicarlo un poco más en la definición de una matriz un tanto particular. Ajá. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, Profe, ajá. a mí me quedó una duda en ¿De qué parte? En donde dice M1 igual a 2, M2 igual a menos 1. ¿Cómo hizo la multiplicación? En este caso, acuérdate que es cada escalar por cada vector. Permíteme. Sale cada escalar por cada vector. Entonces, los escalares, como bien les decía, nos daban como dato el vector de coordenadas de M respecto a la base, que es este dato de aquí, permíteme. Es este dato de aquí. Ese M de vector, entre paréntesis B, es el vector de coordenadas de M respecto de B. Y la columna que teníamos al lado
son los escalares. Ajá, es las coordenadas para cada vector. ¿Ok? Entonces sustituíamos. Y al sustituir, pues ya teníamos 2 por el primer vector, menos 1 por el segundo vector de la base y 3 por el tercer vector de la base. Entonces ya multiplicando y sumando, nos queda esta cuestión, ¿no? Aquí nos quedaría, bueno, si no lo visualizan, 2, bueno, 2 más 0 más 0. En el otro nos queda 0, menos 1, menos 3. Y en el otro nos queda 0, menos 1, más 3. ¿Sale? Solo que pues yo di por hecho esa parte. Ajá. Y a partir de esas sumas, nosotros hacemos la igualación con cada una de los términos de nuestro vector M. Entonces decimos que M1 va a ser igual a 2 más 0 más 0, M2 va a ser igual a 0 más 0 menos 3 menos 1, y M3 va a ser igual a 0 menos 1 más 3. Entonces obtenemos nuestras ecuaciones, que son estas de acá, y ya simplemente calculamos y obtenemos el vector. Es que yo creí que era menos 1 por 0, menos 1 por 1 y menos 1 por 1. Y de ahí lo igualamos con M2. Con M2, ok, no, sí, no. Aquí sí es por cada término, entonces cada término con cada término, entonces el primer término de cada vector, sumados se igualan al primer término del vector que estamos por calcular, en este caso M1. Luego, el segundo término de cada vector, de la base que tenemos del lado derecho, igual respectivamente por su escalar, esa suma va a ser igual a lo que sería el segundo término de nuestro vector M, en este caso M2. Y M3 va a ser igual a la suma de las componentes 3 de cada vector de la base, igual por su respectivo escalar. Y así lo calculamos. ¿Sale? Sí, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más tiene duda? No, profe. ¿No? Sale. Entonces, vamos al siguiente. Sí, ¿qué pasó? Disculpa, no te escuché. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Le decía que si en el... ¿Me escucha? Ajá. Que si en el segundo es menos 1, menos 3. Ajá. ¿No es menos 1 también en vez de 3? Menos 1, menos 3. Esto, ¿no? No, aquí, bueno, ya les desglosé un poquito más esa parte para que no les quedara duda. Ya multiplicando cada escalar con cada vector y haciendo la suma. Ajá, entonces haciendo ya la suma de los vectores ya multiplicados por cada escalar, obteníamos esto, que es un vector. Y ya a partir de eso, nosotros obtenemos también lo que sería el vector. Si ustedes se dan cuenta, a partir de esta parte que les subrayé, nosotros podemos tener lo siguiente. Entonces sería igual, no, déjenme bajarlo un poquito más. Permítanme. Bueno, si gustan, lo desarrollo de esa manera. Entonces, como bien les decía, vamos a tener ahí primero multiplicar cada vector por su escalar. Bueno, para que quede un poco más claro. Para ahí. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces, el mismo vector M1, M2, M3 va a ser igual a 2,0,0 menos, en este caso, bueno, más en este caso 0, menos 1, menos 1,
más en este caso 0, menos 3,3. Sumando nos va a quedar 2 más 0, más 0, 0, menos 1, menos 3, menos 0, menos 1, más 3. ¿Sale? Y aquí les voy a poner también en ese color. Entonces va a ser este vector. Luego va a ser este otro vector. Y finalmente este otro vector. Y ya simplificando nos va a quedar que esto va a ser igual a 2, menos 4,2. Que es lo mismo. ¿Vale? ¿Para qué va? Pueden hacerlo de esta manera que lo acabo de hacer. Pueden hacerlo con las ecuaciones rápidamente. De la manera que ustedes más se sientan cómodos, pueden desarrollarlo. Al final del día, como pueden ver, vamos a obtener el mismo resultado. No hay problema. Entonces, bueno, si no hay duda, voy a seguir con el siguiente subtema, que sí nos queda un poquito más de tiempo. El siguiente subtemita se conoce como matriz de transición. También lo conocen como matriz de cambio de base. Ajá. Entonces nos dice lo siguiente la definición. Entonces, sea la base, sea B1, un conjunto de vectores, V1 hasta Vn, y B2, otro conjunto de vectores, en este caso W1 hasta Wn, y nos dice que estos son dos bases del espacio vectorial V. Entonces, la matriz de transición, en este caso de B1 a B2, como nos menciona aquí, déjenme subrayarlo. Uy. En este caso, la matriz de transición, que denota como M de B1 a B2, tiene por columnas a los vectores de coordenadas de los elementos de la base. Ajá. En este caso, los elementos de la base 1. Ajá. Que es de donde vamos a partir. Y van a estar estos vectores de coordenadas respecto a la base, en este caso 2. Ajá. Al conjunto de vectores 2 que nos dan. Y nos lo define de la siguiente forma. Entonces nos dice que M de B1 a B2 va a ser igual al vector de coordenadas B1 con respecto a la base 2. La otra columna va a ser el vector de coordenadas B2 de la primera base con respecto a la base 2 y así hasta el vector de coordenadas Bn con respecto a lo que sería la base B2, ¿sale? Y nos dice entonces, si se desea calcular el vector de coordenadas V con respecto a la base 2, vamos a calcularlo de la siguiente forma. Vamos a tener que el vector de coordenadas V, que es un vector del espacio vectorial, que estamos trabajando, ese ya no sería de ninguna de las dos bases, sino del espacio vectorial. Si queremos calcular ese vector respecto a la base 2, vamos a calcularlo mediante la multiplicación de la matriz de transición por el vector de coordenadas, en cuestión también, V, respecto a la base primera, a la base B1. Ajá. Y otra característica que nos da, o otro elemento, nos dice aquí que la matriz de transición va a ser una matriz no singular, o puede ser una matriz no singular. Entonces, vamos a decir que la matriz de transición inversa va a ser igual a la matriz de transición de B2 a B1. Ajá, entonces aquí, si nosotros calculamos la matriz de transición original, que es de la base 1 a la base 2, y esta es una matriz no singular, podemos obtener su inversa, y esa inversa va a ser igual a la matriz de transición
En este caso de la base 2 a la base 1. Ajá. O sea, ahí se intercambia, ¿no? El orden. Entonces, en este caso, el origen va a ser B2 a B1. Y en la original tenemos que el origen es B1 a B2. Ajá, el destino es B2. ¿Sale? ¿De esta parte tienen alguna duda? En cuanto al concepto. Sí, No, profe. ¿no? Yo sí tengo una duda. Entonces, ¿alguien me quiere decir cuáles son las matrices no singulares? ¿Y cuáles son las singulares? Las singulares son las que no tienen inversa. Ok, sí, totalmente. ¿Y las no singulares entonces? Que sí tienen inversa. Exactamente. Entonces, bien, como nos dice Guillermo, entonces ahí para que lo tengan muy, muy en cuenta, ¿no? Las matrices singulares no tienen inverso, ¿sale? Por eso es que el concepto aquí, o bueno, la definición nos marca que si la matriz de transición es no singular, vamos a poder obtener lo que sería la inversa, ¿sale? Entonces, aquí otro dato. Si el determinante de la matriz B1 a B2 es igual a 0, ajá, si el determinante de la matriz de transición es igual a 0, entonces la matriz de transición es singular. Sí, ándale. Ajá. Si ustedes calculan el determinante de la matriz de transición, ustedes podrán obtener el valor, ¿no? Entonces, si el valor es 0, van a ustedes a encontrar que la matriz es no singular, como lo veíamos en uno de los ejemplos que nos daba el determinante era 0. Entonces, cuando no tenemos un valor diferente de 0, la matriz no tiene inversa, ajá, para estas cuestiones. O la matriz es un sistema compatible indeterminado o incompatible, ¿no? Dependiendo. Igual el determinante nos marca esta parte. También la matriz pues es singular y no podemos obtener su inversa, ¿sale? Son dos características que hay que tener muy en cuenta cuando trabajemos los ejercicios. ¿Va que va? Entonces ténganlo muy, muy presente. La matriz singular no tiene inversa y si calculamos el determinante y el determinante 0, la matriz es singular. ¿Va que va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar más con matrices. Entonces sí, voy a requerir que tengan muy, muy presentes las operaciones con matrices. Lo que sería también, por ejemplo, la adjunta, la transpuesta, la inversa, sobre todo la inversa. Y bueno, aquí les voy a mostrar un pequeño método para conseguir la inversa un poco más rápido, ¿sale? Vamos a tratar de trabajar los métodos que son más eficaces, ¿no? En esta cuestión, para no hacerlo por ahí, por si tienen el miedo de trabajarlo todo con Gauss-Jordan, ¿no? Vamos a trabajar otros métodos y vamos a ir dejando un poquito ya de lado lo que sería Gauss-Jordan, ¿sale? Gauss-Jordan ya es más útil solamente en la primera parte, que era esta cuestión de combinación lineal, dependencia lineal, etc., ¿no? Pero ya vamos a comenzar a ver otros métodos, ¿no? Aplicados. Entonces, Joaquín, por ahí, habías levantado la mano. ¿Qué pasó? Le iba a decir que si podía volver a repetir la primera parte, en la que decía entonces, si se desea conocer. Aquí, entonces, si deseamos conocer ahora, aquí, lo que sería el vector de coordenadas v
Recuerden aquí les decía, el vector V pertenece al espacio vectorial, ¿sale? El vector V. Entonces, si deseamos conocer el vector V respecto a la segunda base, la base B2, entonces lo vamos a poder obtener multiplicando la matriz de transición o la matriz de cambio de base por el vector de coordenadas, en este caso V, pero respecto a la primera base, ¿sale? Y eso lo podemos obtener. Bueno, ya cuando veamos los ejemplos podemos obtener estas cuestiones. Por lo regular vamos a tener que la matriz o alguno de los vectores es un dato que nos dan en los ejercicios. O pues ya nos dan lo que serían las bases y el vector, ¿no? Que necesitamos trabajar. Entonces ya a partir, como ustedes lo vieron, podemos obtener los vectores de coordenadas de uno o de otro y también pues hacer los demás cálculos sin problema. Pero lo vamos a ver con calma en los ejemplos, ¿sale? Sí, profe, gracias. Va que va. Entonces, no sé si tengan duda hasta el momento o alguna cuestión, en este caso con matrices, como les estaba comentando. No, ninguna. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ya solamente nos faltan tres temas. Serían 3 temas, así redondeando. Y yo les iba a comentar, como ya les había hablado al inicio del examen, ¿les parece que vayamos dando una fecha tentativa? Les voy a dar unas fechas, lo piensan y ya la siguiente clase me comentan. Y les parece que sea, ya sea el 25 de marzo o el 30, piénsenlo y ya me dicen la siguiente clase. ¿Va que va? 25 o 30 de marzo tentativamente. Entonces piénsenle, ya me dicen la siguiente clase qué día sienten ustedes que les convendría más y pues también ya me apuro a evaluar todo lo que han entregado para que tengan una idea de cómo van, ¿no? En esa parte. Entonces, si no tienen dudas, les dejo eso de tarea, que le piensen bien qué fecha les convendría más lo del examen. Igual sobre todo esta parte porque sé que tal vez algunos ya están yendo también a clases presenciales y creo que por ahí alguien ha comentado que sí tenía una clase antes de, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Y si no, pues vemos la solución, ¿no? A esa cuestión. Igual coméntenme si tienen algún conflicto en que sea igual entre semana, ¿no? Ahora sí que por estas cuestiones. Y podríamos vernos hacerlos igual incluso, aunque no es lo ideal y no es lo más conveniente, un fin de semana, pero viendo las posibilidades para que no tengan inconvenientes algunos y los afecte, pues podría ser una solución, ¿sale? Entonces ustedes piénsenlo, si tienen algún conflicto, alguna cuestión, pues me comentan y ya lo revisamos, ¿sale? Y por hoy sería todo, chicos, entonces los vería el viernes. Gracias, profe. Entonces, Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego.